Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak gaurko liburu aurkezpen honetara. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta presentación del libro En Gogora, de Fernando Buesa, una biografía política, no vale la pena matar ni morir, cuyos autores comparten hoy mesa conmigo Antonio Rivera y Eduardo Mateo. Y también está con nosotros Marta Buesa, hija de Fernando Buesa. Gracias por venir y por haber elegido a Gogora para que este libro sea presentado en Bilbao. Nos parece que es algo a agradecer a la Fundación y también a los propios autores la voluntad de que esta biografía sea presentada en Bilbao, en Gogora, que es el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. En definitiva, es la casa de la memoria que impulsamos todas y todos a través de un acuerdo plural en el Parlamento y, por tanto, me parece que es el lugar idóneo para traer al recuerdo a una figura política tan relevante como Fernando Buesa y recordar a su vez, como no, que fue injustamente asesinado por ETA. Los autores serán los que nos van a contar los objetivos que persigue esta biografía política, pero yo quería destacar simplemente algunos apuntes y reflexiones que me ha generado su lectura. Y luego quizá, obviamente, sería de interés que entre todos pudiéramos abrir un diálogo. Aunque, tal y como dice el título, estamos ante una biografía política, la lectura de sus páginas nos acerca también a la persona, además de al político Fernando Buesa. Seguramente, además, la parte más desconocida para la mayoría de la ciudadanía. Es obvio que la biografía personal de cada uno y de cada una de nosotros marca nuestras opciones políticas y, en ese sentido, me parece un acierto abordar también la parte más personal y vivencial de Fernando Buesa. Además de constituir, de hecho lo es, un homenaje, creo que ayuda también a explicar las opciones y posiciones políticas que mantenía en cada debate y en cada momento. Nos ofrece además, sobre todo a aquellos que no somos alaveses, y eso yo creo que es interesante, la visión local vitoriana de la política de los años 80 y 90. Y reitero, es una perspectiva interesante porque quizá muchas veces ha sido la más desconocida en el debate político. Personalmente, reconozco que me ha gustado leer y tratar de entender esta perspectiva. Sinceramente, creo que es un buen ejercicio, siempre lo he creído así, escuchar y leer las vivencias de terceros para poder comprender mejor sus posiciones políticas. Y en ese sentido, también creo que este punto es de agradecer en este libro. También me ha parecido reseñable el trabajo de búsqueda en hemerotecas, archivos, diarios de sesiones de los discursos que en cada momento, ante conflictos o debates concretos, realizó Fernando Buesa. Es la mejor manera de conocer la trayectoria de una persona, es decir, la de recuperar sus propias palabras, ¿no? Y en ese sentido creo que realmente habéis hecho una labor muy rigurosa. Además de la biografía política de Buesa, estamos ante un análisis político realizado por los autores. Yo creo que esto no se esconde, es un análisis también político de estos años, ¿no? De los años 80 y 90, ¿no? Y también, sobre todo, de los años posteriores al asesinato de Fernando. Parafraseando a la inversa, una frase está recogida en el propio libro, no es una respuesta ética, es una respuesta política, podríamos decir. Es un análisis político sobre ETA, sobre el nacionalismo y, más concretamente, sobre la izquierda abertzale también. Pero también nos traslada una propuesta, su visión de cómo tiene que ser una convivencia democrática, partiendo de la visión y de los textos del propio Fernando Buesa. Desde esa convicción ética que ninguna identidad vale la pena matar ni morir por eso. No me queda, por tanto, más que agradecer el trabajo realizado y pasaros la palabra. Antonio, Taedu, Neidu Suena Daiza. Arratsaldeon, muchas gracias por estar en esta presentación en Bilbao de este libro. Eskerrik asko Aintzane por habernos invitado y habernos facilitado estar hoy en Gogora, tanto la presentación de este libro que se enmarca dentro de la exposición que desde el día 6 de septiembre hasta el día 30, este próximo jueves, está aquí en Gogora, exposición de Fernando Buesa, el valor de la palabra, el del compromiso, que han podido ustedes ver arriba antes de bajar aquí. Por lo tanto, esta presentación se encuadra en
en esta exposición, y también queremos dar las gracias al departamento que dirige Beatriz Artolazábal, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por haber permitido, junto con Gogora, que estemos aquí. Esta exposición, que ahora está aquí, viajará en breve también a San Sebastián a finales de año, y también esperemos que lo haga a Pamplona. En concreto, el libro que hoy nos trae aquí es una iniciativa que en su día nace de la Fundación Ramón Rubial y en concreto de Rodolfo Ares, que también hoy está aquí con nosotros. Una propuesta que se hace a la Fundación Fernando Buesa y en la que entienden que tanto Antonio como yo deberíamos de desarrollarla. Es un trabajo conjunto entre ambas fundaciones que trabajan en memoria de dos referentes de la política vasca y española, en el caso de Ramón Rubial, y en el de la vasca y alavesa en el caso de Fernando Buesa. Como decía Ainchane, Fernando Buesa es uno de los políticos más relevantes de finales del siglo XX en Euskadi y nunca sabremos hasta dónde pudiera haber llegado gracias a su carisma y su liderazgo, porque ETA decidió acabar con él y privó a la sociedad vasca, a su partido, a las instituciones, del referente en el que se convirtió. Y sobre todo a sus amigos, compañeros y especialmente a sus nietos que no lo conocieron. Precisamente el libro está dedicado a sus 7 nietos. Y con ellos también a esa generación de niños que no conocieron a sus padres, abuelos, tíos o primos porque ETA decidió asesinarlos. También aquí incluiríamos a la sobrina de Jorge Díez, que tampoco pudo conocerla porque ETA lo mató junto a Fernando. Y también creemos que está dedicada, y nos gusta también pensarlo, a esa nueva generación de jóvenes que deben tener presente y conocer que todo lo sucedido no puede volver a suceder, porque es un libro que habla de memoria. Como decía Ainchane, es un libro y un trabajo riguroso por la memoria y por el relato histórico, desde el año 77, cuando Fernando comienza su trayectoria política, hasta los primeros años del siglo XXI, los años que abarca esa trayectoria. Y no podía ser de esa manera, hablar de ese relato histórico, con un historiador como Antonio, con quien es un honor y un placer trabajar mano a mano y del que tanto aprendo con su buen hacer. Es un libro que no cuenta nada que no se sepa, pero en el que se ha intentado compendiar tanto su trayectoria, su pensamiento, el contexto histórico que le tocó vivir, las circunstancias de su asesinato, la reacción al mismo y también su legado que toma forma en el trabajo que desarrolla la fundación que lleva su nombre y que se creó en el mismo año 2000, en noviembre. Hay una ingente labor de búsqueda, como decía Ainchane, en hemerotecas de la prensa diaria de todos aquellos años y en numerosa bibliografía, así como en los testimonios de sus compañeros, amigos y periodistas. Aquí veo también alguno. Y también de su familia. Tenemos a Marta y junto con el testimonio de Nati, su madre, y de Sara y de Carlos, ha sido imprescindible para escribir este libro. Sin su testimonio, sin su aportación no hubiera sido posible. El libro, hay que decirlo, tiene un índice de términos que contienen tanto a las personas, los lugares, los temas que van apareciendo en las casi 200 páginas que componen el libro. Un trabajo arduo en el que Antonio se empeñó en hacer y que se debía hacer porque facilita la lectura y la búsqueda de información, porque es muchísima la que contiene. El libro comienza relatando cómo se prepara y cómo se comete el asesinato de Fernando y Jorge. No es un libro lineal en cuanto a la cronología, es más bien temático. Se van abordando las distintas facetas de la vida de Fernando y con ella los distintos momentos políticos, sociales, institucionales o personales que le tocó vivir. Por eso es memoria, pero también es historia lo que contiene este libro. Haciendo un breve, un sucinto recorrido un poco por las distintas partes, para que conozcan ustedes, que no lo conozcan en profundidad a Fernando, pues Fernando nace en esta ciudad, en Bilbao, en 1946, pero es un vitoriano de toda la vida. Nace aquí porque su padre estaba desarrollando el ferrocarril que iba de Pedernales a Bermeo, y por lo tanto nace en esta ciudad. Al poco tiempo va a Vitoria en el primer año, pero después vuelve y su infancia, hasta los 10 años, la desarrolla en Guernica, al que va al colegio en Guernica. Por lo tanto, Guernica es una ciudad importante para Fernando porque esos son sus primeros recuerdos de la infancia. Ya con 10 años vuelve la familia a Vitoria y él estudia en los Marianistas, donde han pasado muchísimos vitorianos, y también estudia en Madrid Derecho y en Barcelona, donde conoce a su mujer, a Nati. Y después viene a Vitoria y ya nace su primera hija, Marta, y allí aprueba una posición en la Diputación y ya tiene su primera experiencia política en el año 77, se enrola en las filas de Democracia Cristiana Vasca, con poco éxito, y al poco tiempo, el año siguiente, 78, ya se suma a las filas del Partido Socialista de Euskadi, PSOE. Allí, al poco tiempo, ya entra a formar parte del primer gobierno en la democracia de la Diputación Foral de Álava, liderado por Emilio Guevara, junto con Javier Rojo, que durante toda su trayectoria política será
su compañero, en fin, de batallas. También fue concejal en el Ayuntamiento de Vitoria e intentó disputarle en alguna ocasión la alcaldía a José Ángel Cuerda, pero nunca pudo. José Ángel Cuerda ganó todas aquellas elecciones, pero también la labor de concejal en el Ayuntamiento de Fernando fue muy notoria. También fue juntero y en el año 87 Fernando Buesa es elegido diputado general de Álava. Del año 87 al 91 ejerció, pues, en fin, el mayor cargo que uno puede tener en Álava. Al mismo tiempo, en aquellos años, Fernando desarrolla, pues, bueno, la vida interna del partido. Como todos los partidos tienen sus diferentes en fin, maneras de llegar a poder gobernarlos, y bueno, durante un tiempo se cuenta muy bien en el libro cómo es esa época, y en el año 88 es elegido secretario general, cargo que renueva en 3 ocasiones, pero que es el propio asesinato quien le priva de seguir ejerciéndolo. Fernando Buesa fue vicelehendakari en el año 91 en el gobierno de Ardanza. Vicelehendakari de Asuntos Sociales y también consejero de Universidades y Educación. Una época dura de Fernando, lo cuenta la propia Nati, lo contamos en el libro, una época dura, con el tema de la publicación de las icastolas, el tema de la universidad, años muy duros en los que ya se le estaba señalando como el enemigo del euskera o el enemigo de Euskadi. Se va contando en el libro. Ya después Fernando deja esa faceta institucional en los diferentes gobiernos y pasa a una faceta puramente parlamentaria, tanto en las Juntas Generales, que seguía ejerciendo como juntero, y también en el Parlamento Vasco. En las elecciones del 98, que gana Juan José Ibarretxe, aunque el Partido Socialista era la cuarta fuerza política, por detrás de Elkarrekin Roki del Partido Popular, Fernando se convierte en la voz de la oposición y fue portavoz hasta su asesinato. Contamos todo ese periodo, todos aquellos años duros, en el que también muchos lo conocemos como la socialización del sufrimiento, en el que la voz de Fernando se escuchó como nunca. Algunas de sus intervenciones se detallan en el libro. Y llega el momento del asesinato, aquel martes 22 de febrero. Se cuenta y se relata cómo fueron todos aquellos días, la reacción de la sociedad vitoriana y alavesa, vasca y en general la española, y también esa manifestación del sábado 26, que es un punto importante tanto en la historia de Euskadi como en la propia historia de lo que ha dado el terrorismo en este país. Hay un apartado también importante que dedicamos a Jorge Díez, el escolta que acompañaba a Fernando y que fallece en ese atentado. Hablamos de su familia, de su hermana, de lo que le gustaba estar en su pueblo, en la zona de la montaña alavesa, en fin, un capítulo obligado. Bueno, con todo ello vamos contando el impacto, como contaba Inchanet, no solamente la historia acaba ahí, sino que contamos un poco los siguientes meses y años cuál es el impacto que el asesinato de Fernando Buesa tiene en la sociedad alavesa. Hay una serie de cambios en el ámbito de la Caja Vital, la universidad, el sindicato, la Cámara de Comercio, etcétera. En fin, todas esas cuestiones se abordan en el libro con muchísimos datos y también hablamos, como no, de la fundación. Si hay un legado que queda de Fernando a día de hoy, es la fundación. Ponemos en el libro, no sabemos si Nati lo pensó esa misma noche o poco después, pero tenía claro que tenía que hacer algo, que el legado de Fernando, no su legado político, sino un poco su trayectoria por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, tenía que verse reflejado en algo. Y así su familia pues decide, con amigos de Fernando, gente cercana a Fernando de todas las ideologías y de todas las profesiones, crear esta fundación que el próximo noviembre cumplirá 21 años. Por eso hemos hecho este libro. En fin, son muchas cosas las que se relatan. Antonio, en fin, conoce mucho más la historia y seguro que nos va a abordar mejor esta cuestión. Pero yo también quería terminar un poco con ese legado suyo ideológico que trasciende a lo que es el propio partido y que resume para mí lo que Fernando defendió durante su vida. Está casi al final del libro, en una de sus intervenciones en las Juntas Generales en el año 99, un año antes de asesinarle. Dice esto, es un párrafo y con esto termino porque yo creo que es la mejor manera de conocer a Fernando. Construir convivencia, un país para todos en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten ser categorías políticas, porque todos pueden expresar los suyos con libertad. Un país en el que la única categoría política que confiere derechos y obligaciones sea la ciudadanía, que no distingue ni discrimina a nadie por razón de sexo, raza, religión, opiniones políticas, identidades nacionales o culturales ni sentimientos.
Pues este era Fernando, y con este párrafo yo creo que se resume bastante cuál era su objetivo en la política. Así que sin más os dejo con Antonio. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. Posiblemente no sea la manera más original de empezar esta presentación señalando la capacidad letal y corruptora que tiene la violencia y en concreto la violencia terrorista, ¿no? Tiene una multitud de expresiones de esto que les señalo, pero en lo que tiene que ver con el asunto que esta tarde nos ocupa, yo señalaría por lo menos dos, ¿no? La violencia terrorista hace que lo que está en torno suyo, tanto a favor como en contra, acaba adquiriendo una connotación épica que cuando nos desprendemos de la misma se convierte abiertamente en patética. Determinadas actuaciones que hemos vivido en Euskadi con terrorismo, cuando se reproducen en otros lugares sin terrorismo, adquieren expresiones que se desvalorizan de una manera muy singular, a diferencia de lo que ocurría, por desgracia, en nuestro país. Y esto tiene una consecuencia que afecta a lo que trataremos de explicar, que remite al hecho de que podemos caer en la trampa o en la tentación de pensar que determinadas personas, el caso concreto de Fernando Buesa, adquieren una dimensión histórica, adquieren una importancia entre nosotros simplemente, pónganle todas las comillas que quieran al simplemente, por el hecho de haber sido asesinado. Y sin embargo no es así. Yo creo que el objetivo de este libro, más allá de satisfacer la obligación que teníamos de recordar al cabo de 20 años tanto el crimen de Fernando y de Jorge, como también y particularmente la andadura y la trayectoria de la fundación que lleva su nombre, tenía que ver, como les digo, con la reivindicación de un personaje, de un discurso, de una disposición ante la realidad que sigue siendo histórica porque si en aquel momento fue contemporánea, hoy sigue siendo contemporánea. Es decir, hay muchas cosas, y lo verán ustedes con la lectura del libro, hay muchas afirmaciones, hay muchas exposiciones. Eduardo ahora mismo leía un pequeño fragmento que al cabo de 20 años siguen siendo tan contemporáneas como lo fueron en 1998 o en 1999. Incluso que atienden a problemáticas y a cuestiones que pensábamos de alguna manera más o menos resueltas. Miren ustedes que estos días estamos dándole vueltas a la posibilidad de cuestionar al cabo de 20 y muchos años, uno de los legados más importantes que generó Fernando Buesa, como es precisamente la Ley de Educación Vasca, de Educación Pública, y lo que tiene que ver con aquellos modelos lingüísticos que todavía siguen entre nosotros y como lo que tiene que ver con la articulación de las dos grandes ramas que hay dentro del sistema educativo público vasco, perdón, del sistema educativo vasco y de todos los países que más o menos están ordenados, lo público y lo privado. Dos debates que parece que ahora vuelven a reabrirse de alguna forma. Es evidente que lo que se hizo hace 20 y tantos años tiene que ser puesto a revisión, pero sería también muy interesante que aquellas formulaciones que se hicieron en su momento se reconsideren y se consideren por aquello de que no cometamos al cabo del tiempo errores que sorteamos o que fuimos capaces de sortear hace nada menos que un cuarto de siglo. El libro trata de alguna manera, como les digo, de reivindicar esta dimensión histórica por contemporánea de Fernando Buesa y va haciendo un poco un esquema casi de matrioska, ¿no? Es decir, aunque es una exposición cronológica un tanto desordenada porque trata un poco de llevar de alguna manera al lector o lectora, pero es una exposición que trata de explicarnos por qué este hombre fue importante más allá de que lo mataran. Y en ese sentido lo que explicamos al principio, Eduardo ha hecho una breve exposición al respecto, lo que exponemos al principio es la dimensión personal y política de un hombre político. Es decir, eso que Nati decía, Antonio, Edu, habéis contado una historia, estas peleas dentro del partido pero parecen como de Juego de Tronos, ¿no? Las peleas dentro de un partido, cuando hay violencia de por medio, son de Juego de Tronos. Cuando no hay violencia suelen ser menos épicas, ¿no? Y son de otra naturaleza, ¿no? Pero esa parte, es decir, dibujar al héroe solamente con una biografía plana, limpia, impoluta, eso no es real y ni siquiera quedó bien. Fernando luchó porque era un hombre convencido de que sus tesis tenían que salir adelante y supongo que pisaría más de un callo y hay que recordarlo. La historia, decía
Decía Oliver Cromwell cuando le estaban pintando un retrato, pínteme como soy, incluso con las verrugas. Esto es lo bonito de la historia. Hay otras narraciones que no remiten a este tipo de cosas. Entonces, contamos primeramente la importancia de esta persona en su juego, tanto parte en su dimensión personal y familiar, y también en su juego político, que es muy importante. Pero claro, la consecuencia de esto es que ello no justifica, digamos, una biografía de esta importancia, de esta naturaleza. Bueno, pues subimos otro peldaño y vamos descubriendo, desmenuzando la dimensión política, pero a la vez institucional del personaje. En 20 años, Fernando Buesa lo fue todo lo que se podía ser en la política alavesa y vasca, menos lehendakari. Eduardo lo ha dicho hace un momento, de vicelehendakari hasta concejal de su pueblo, que es casi lo más a lo que puede aspirar un político, fue todo ese intermedio. Todo el cursus honorum lo recorrió rápidamente y además, si me lo permiten, desde arriba, porque él entra desde arriba, es decir, para ser un derrotado en su primera experiencia política, en aquella democracia cristiana de Joaquín Ruiz Jiménez, entra inmediatamente en el Partido Socialista. Pequeño detalle, creo recordar que fue el único o uno de los pocos donde los miembros del Partido Socialista, las agrupaciones locales, echaron a votos si le permitían entrar o no, porque él era un señor que venía de una familia vitoriana de Ringo-Rango, es decir, de noble apellido. Cuando decimos vitoriano de toda la vida sabemos lo que estamos diciendo, y dos, venía de la democracia cristiana. Entonces el Partido Socialista entonces era un partido, por lo menos formalmente, muy izquierdista. Entonces miraron a ver si alguien sacaba la bola negra. Parece que nadie lo sacó. Entró a las primeras de cambio como diputado en aquel gobierno de concentración foral que hizo Emilio Guevara y donde cobró una significación. Bueno, concejal del Ayuntamiento vitoriano, diputado foral, como les digo, presidente, diputado general de Álava. Eso es una condición extraordinaria, importantísima en lo que es su dimensión política y su dimensión institucional, que en el libro nos empeñamos en recordar. Es decir, en los tiempos del terrorismo parece que cualquier cosa era susceptible de ocurrir, y sin embargo no es así. Por fortuna, en la historia política de Euskadi o en la historia de la Euskadi política, solamente ha habido un consejero como él antes que fuera asesinado, Alfredo Espinosa, consejero de Sanidad durante la Guerra Civil, y solamente había habido un diputado general como él, Teodoro Larte, que fue asesinado también en el cuadro de la Guerra Civil. Es importante recordar esto, porque a veces esa simplificación a la que lleva la violencia, y en concreto la violencia política y el terrorismo, parece que todo es posible, y en absoluto que no lo es. Es decir, ya empezamos a acercarnos a unos niveles que estaban justificando las 200 páginas y el más o menos esfuerzo que nos llevamos para escribir este texto. Pero, como ustedes saben perfectamente, no estamos hablando de eso. La dimensión, la importancia que tiene Fernando Buesa, en última instancia, acaba dándola, por desgracia, el hecho del crimen, el hecho del asesinato, pero sobre todo el tiempo anterior a él. Partimos de una frase de Isabel Celaá, no necesita presentación en esta sala, que decía Isabel Celaá en un artículo de prensa al día siguiente de su asesinato, decía: luchaba por demostrar lo equivocado de la política vasca del último año y medio, que ha sido su muerte, pero ha sido su muerte lo que ha puesto en cuestión, la que la ha puesto en cuestión en toda su crudeza. Quizás este es el quid de la cuestión de lo que estamos planteando, ¿no? Es decir, los individuos históricos, los individuos contemporáneos son aquellos que son capaces de leer la situación, son capaces de interpretar adecuadamente lo que está ocurriendo en el mundo que viven, en el instante en que están viviendo, y sobre todo hacer una afirmación, formular una tesis, un argumento de respuesta a lo que está sucediendo. Y Fernando Buesa, cuando se proyecta, es a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX. Fernando Buesa ya tenía una trayectoria anterior en cuanto a innovador político, vamos a decirlo así. Desde 1994, él solo venía llamando a la puerta del Partido Socialista de Euskadi proponiendo la ruptura de ese acuerdo, ya casi histórico, que había establecido el Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco desde las elecciones de 1986. Él consideraba que el PNV en determinado instante estaba siendo
desleal a lo que él llamaba la cultura constitucional y que, por lo tanto, estratégicamente dentro del juego del partido era conveniente plantearse la hipótesis o la posibilidad de romper esa relación que les unía en las instituciones. Sin embargo, esto no es suficientemente importante. Lo importante, como les digo, como les decía, es lo que está ocurriendo al final del siglo. ¿Qué está pasando al final del siglo? Al final del siglo ocurren básicamente dos cuestiones esenciales. Una, un giro estratégico por parte del Partido Nacionalista Vasco, que se manifiesta a partir, sobre todo, de 1995, que es una vuelta más, un regreso más a la política de alianza nacional, a la política de Frente Nacional Vasco. Esto es algo que había sucedido ya desde la larga historia del PNV en diferentes ocasiones y ahora, por razones diversas que no nos vamos a meter en ello, se suscita en ese instante a partir, recuerden ustedes los hechos, ¿no?, o los procesos, el pacto de Lizarra o de Estella, el acuerdo del PNV con Euskal Herritarrok en aquel momento, el acuerdo parlamentario, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, una tregua por parte de la organización terrorista ETA que, sin embargo, no suspende la presión de una kale borroka perfectamente articulada que lo que hace es extorsionar, presionar continuamente a los que no son nacionalistas, en anuencia de unos poderes públicos que, por las razones que sean, no responden adecuadamente con los recursos que tienen a su disposición para proteger en la medida de lo posible a aquellos que están siendo agredidos, a aquellos que están siendo presionados y extorsionados. En ese instante es donde Fernando Buesa se alza, donde Fernando Buesa formula una serie de criterios, una serie de discursos, una estrategia parlamentaria desde su condición de jefe de la oposición. No era el portavoz del segundo partido, pero sí era el portavoz que decía las cosas más importantes en ese momento, ¿no? Y básicamente lo que está formulando es un cuestionamiento radical, por supuesto, de la violencia, es obvio, esto es un discurso casi de orden prepolítico que dirían los amigos de Gesto por la Paz, pero en una dimensión muy importante que tiene que ver con la política, es decir, ¿qué tipo de país queremos construir? Eduardo les leía hace un momento ese párrafo que yo creo que es esencial en la trayectoria de esta persona y de este político, pero que en ese instante es cuestionar radicalmente lo que está pasando ahí. El nacionalismo acuerda una suerte de frente y acuerda una fórmula de construcción de un país en ausencia de la mitad del país. Y por si fuera poco, en presencia de una determinada violencia. Es una violencia callejera, no es la violencia especializada del terrorismo, que volverá. Esto es lo que está poniendo en cuestión la situación y esta es la reclamación, el recordatorio que hace Fernando Buesa de que únicamente se puede construir un país como Euskadi reconociendo, respaldando desde las instituciones la condición plural y diversa que tiene esta sociedad vasca. Esta es la esencia de su discurso. Esto es lo que está afirmando, que no hay ninguna esencialidad, que no hay ningún tipo de identidad de ningún género que permita a unos individuos ubicarse en su condición de ciudadanos de primera respecto de otros que no lo son y que, por lo tanto, en ese instante pasan a ser ciudadanos de segunda. Vistas así las cosas, ya tendría mucha dimensión esto que les estoy diciendo, pero mucho peor, claro, cuando la violencia está rondando, al final acaba determinando la situación. Hasta ahora lo que les estoy describiendo era una kale borroka activada con el mando a distancia, pero a partir del crimen del teniente coronel Blanco, si no me equivoco, sí, en enero del año 2000, las cosas cambian radicalmente y, por desgracia, pues es el crimen, ese 22 de febrero de ese año contra Fernando y contra Jorge, lo que trastoca por completo esa situación. Y entonces en el libro pasamos a hablar de un momento del que no se ha escrito todavía demasiado, pero que tiene una importancia extraordinaria, ese fin de siglo, principio del siguiente, ¿no? Primero se habla de esa semana, antes les decía en la pequeña presentación al señor alcalde y quienes la acompañaban, que es esa semana en la que creo que todos quisiéramos haber dicho y hecho cosas distintas de las que hicimos y dijimos, ¿no? Creo que sin excepción, ¿no? Y esa semana disparatada a todos los efectos, en lugar de contribuir a la unidad contra el terrorismo, contribuyó precisamente a todo lo contrario y terminó en esa extraordinaria imagen, extraordinaria y patética, otra vez más, imagen de división aquella tarde de sábado en la gran manifestación por la avenida de Gasteiz hasta la plaza de la Virgen Blanca, esa expresión de la división, en definitiva, de los vascos. Pero más allá de ello,
Lo que ocurrió también es que dio inicio, yo alguna vez lo he puesto en otra publicación, a los años que vivimos peligrosamente, ¿no? Es decir, ese tiempo que va, fíjense, desde 2000 hasta 2004. Está aquí Florencio Domínguez, que es de los buenos conocedores de la situación de ETA, y 2004, los expertos coinciden que es un poco el principio del fin, es el canto del cisne. Y esos años entre el 2000 y el 2004 son ese instante en el que parece que nos encontramos con una ETA tan potente y tan destructiva como lo había sido en los años de plomo del 79 al 81, sobre todo por el carácter de magnicidio que tienen los crímenes y los asesinatos que lleva a cabo, y sin embargo es el instante en el que retrospectivamente hemos podido comprobar que es donde entra su declive. El canto del cisne es el término adecuado. Fíjense, aquella maldita tarde de aquel sábado soleado en Vitoria, sin embargo, que aquel fue un fracaso de todos los que luchábamos en contra del terrorismo y de la violencia, sin embargo fue también uno de los puntos de partida para que se recuperara la situación con un precio extraordinario. Ese precio de los magnicidios, esa sucesión de asesinatos en esos días, fíjense, 47 muertos hasta 2003, nombres que tienen todos ustedes en la cabeza y que no tengo la necesidad de recordar en este momento, pero sin embargo un instante en el que ya de una manera definitiva aquello que se ha hablado de la reacción de la sociedad vasca yo creo que se manifestó de una manera realmente importante, ¿no? Como decía, no sé si lo decimos en el libro o lo he leído en alguna ocasión, un guardia civil decía en la Vitoria de principios del siglo XXI, antes nos enterraban por casi a hurtadillas y sin embargo ahora se celebran grandes manifestaciones de reconocimiento por nosotros. Eso es lo que había cambiado, o una de las cosas que había cambiado en realidad en la sociedad vasca. Y había cambiado, entre otras razones, por personas y por testimonios que había llevado a cabo individuos o personas como Fernando Buesa, que les estoy señalando aquí. Fernando, con su trayectoria, termino ahí, con su testimonio, con sus explicaciones de lo que estaba pasando y con sus alternativas a lo que estaba pasando, de alguna manera nos puso otra vez en una de las cuestiones principales que tienen que ver con la contemporaneidad vasca desde hace un siglo largo, ¿no? Es decir, ¿dónde están los límites de la hegemonía y dónde están los principios de una sociedad homogénea? Este es un asunto complicado, ¿eh? Todo grupo político tiene la intención y el derecho de establecer la hegemonía política. La hegemonía no es otra cosa que lo que yo pienso como facción política es lo que acaba haciendo el conjunto de la sociedad, o por lo menos lo que acaba haciendo la mayoría de la sociedad, lo que la sociedad toma como normal, la normalidad. Este es el éxito perfecto de una formación política siguiendo al viejo maestro Antonio Gramsci. El problema es que entre la hegemonía y la tentación del dominio, en este caso del dominio de la creación de una sociedad a imagen y semejanza de la facción política, hay un pequeño salto. A finales de los años 90, a finales del siglo pasado, posiblemente estaríamos en aquella tesitura. Y además podíamos estar en esa tesitura con un acompañante perverso, como les decía al principio de mi intervención, como es la violencia, como es la presión terrorista que ni siquiera deja que los individuos se apunten a la mayoría, sino que les fuerza a cogotones para llegar a ello. Yo creo que aquella reivindicación que hizo Fernando de que todas las facciones, todas las expresiones políticas tienen derecho a aspirar a esa mayoría y a esa presencia social, pero que es extraordinariamente peligroso imaginar un país construido desde cualquier tipo de identitarismo en torno a lo que sea, y sobre todo construido con una intención de homogeneidad social y política, es un extraordinario riesgo social que es bueno no llevar a cabo. No llevar a cabo en el año 2000, cuando por desgracia le mataron, pero posiblemente no llevar a cabo en ningún momento de la historia de un país. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Antonio, eskerrik asko Edu. Eta, bueno, orain, kontua litzake, bakoitzak batzuk irakurri dezuelako, beste batzuk galderak dituzuelako, guztien arteko solasaldi bat irekitzea. Decía que, bueno, sería el momento de
bueno, la participación del público, de quienes hayáis leído o quienes simplemente tengáis una pregunta que formular, una reflexión que compartir. Hace mucho tiempo que no tenemos estos espacios donde podemos compartir mirándonos a los ojos y, por tanto, yo os animo a que lo hagamos. Nahi duzuenean. Igual hasta se nos ha olvidado, ¿no? O sea, bueno, pues si no se anima nadie, yo voy a romper un poco. Habéis hecho un resumen, bueno, al fin y al cabo estamos en una presentación, un resumen, pero sí que, bueno, además, todo el mundo conocemos a Antonio y por tanto no podía ser de otra manera. Tiene mucha parte, y lo digo en positivo, de análisis político, como lo acabas de hacer ahora, ¿no? Y en ese análisis político hay algunas cuestiones que tú mismo sabes que pueden generar debate, ¿no? Igual ahora los has dicho un poco más por encima, pero sí que hay una crítica clara, no solo a esa semana posterior al asesinato, sino todo lo que supone la posición del nacionalismo frente al terrorismo, ¿no? Por eso he querido traer una frase que está en el libro, que me ha llamado la atención, ¿no? Que venís a decir algo así como que el mundo nacionalista llega hasta la crítica ética, pero no a la crítica política. No sé si puedes desarrollar un poco ese argumento, ¿no? Sí, yo creo que el argumento se explica con la actualidad política. Es decir, si hay una cosa en la que está empeñado el PNV en los últimos meses, es en insistir en la denuncia política del terrorismo. Yo creo que con más interés e insistencia como no habíamos escuchado hacía mucho tiempo. Y yo me congratulo, me congratulo. Pero creo que, claro, cada afirmación se corresponde con un tiempo, ¿no? El momento del Frente Nacional, es decir, el momento del 95 hasta que ya la propia violencia, el propio terrorismo lo hace realmente imposible, es un tiempo en el que se apuesta por la unión de los nacionalistas frente a, por utilizar la jerga de la época, me perdonarán, la unión de los demócratas, como se decía en aquel tiempo, ¿no? Y esto es una opción, esto no es una opción y es una opción política. Y ese es el marco del debate en el que interviene Fernando Buesa. Obviamente Fernando Buesa interviene en contra de ello, ¿no? Y también la posición nuestra particular, lógicamente, está en la misma posición y en la misma intención, ¿no? Claro, esto es una crítica, como muy bien decías, es una crítica a la política que lleva a cabo, la política estratégica que lleva a cabo el Partido Nacionalista en ese momento, y entendemos que así hay que decirlo desde el punto de vista también histórico o historiográfico, ¿no? Es decir, esto es de alguna forma lo que ocurrió. Evidentemente, esto no quita para que el ciudadano como tal diga, bueno, pues es que en aquel momento esta era una apuesta. Recordemos que en aquel momento esa apuesta venía acompañada y bendecida por el argumento de que también era una vía, se utilizaba el término de una pista de aterrizaje, ¿no? Que era una posibilidad para que efectivamente pues, el mundo de la izquierda abertzale y sobre todo ETA, que es la que mandaba en todo aquello, pues dejara la violencia. Incluso se podrán hacer, a mí me costaría trabajo esa construcción mental, ¿no? Pero se podría hacer algún tipo de análisis en el sentido de conectar esa experiencia, ese tiempo, con lo que acaba pasando a partir de lo que acaba llegando a 2011, vamos a decirlo así. Insisto que a mí me costaría hacerla, no me la creo de momento, pero si alguien me convence, pues encantado de la vida. Pero lo que ocurre en ese instante, yo creo, yo creo que lo explicamos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, el PNV cambia, da un viraje en su política anterior, y eso es lo que cambia radicalmente el estado de cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que cambia el escenario, y eso es a lo que se tiene que enfrentar Fernando, eso es a lo que se enfrenta, y eso es lo que le acaba generando una importancia, ¿no? Que por desgracia pues esa importancia la remacha y le da una dimensión épica, otra vez, como decía al principio, la violencia. Pero, y es un poco lo que interesaba señalar al principio de lo que se apuntaba, yo creo que ese discurso de reclamando la ciudadanía frente a la identidad, pues sigue siendo muy importante. Yo
particularmente como Antonio Rivera, y como historiador cuando escribe, pues me ubico en ese posicionamiento con radicalidad y contundencia. Y él lo hace en un momento dramático, en un momento acuciante, en un momento en el que lo que dice puede costarle la vida, como acaba ocurriendo, pero es importante que consideremos hasta qué punto eso que decía entonces, en esas circunstancias y con esos condicionantes, sigue siendo un discurso válido para el presente. Yo, en una condición ya que trasciende mi condición de historiador y ya como ciudadano, creo que es muy importante el reivindicar en ese sentido la ciudadanía. Hay determinado tipo de debates que en este país van y vuelven, y algunos de ellos están volviendo y algunos volverán a repetirse con más intensidad. Es bueno que lo recordemos, es bueno que recordemos a Fernando, no solo porque fue asesinado, sino porque decía estas cosas, y porque estas cosas siguen siendo contemporáneas políticamente hablando, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el interés. Evidentemente es un ensayo historiográfico en el sentido, y bueno, pues lógicamente, como se suele decir, posicionado desde una perspectiva concreta, no otra, ¿no? Así es. Y se dice claramente. A mí me parece que lo interesante es que precisamente eso no se esconde, y además así tiene que ser. Bye. Sí, buenas tardes. Oye, yo, a propósito de la manifestación famosa que has estado comentando, Antonio, yo recuerdo, porque estuve en aquella manifestación, evidentemente, y estuve con mi familia, con unos compañeros del Partido Socialista, y lo que a nosotros nos dejó bastante atónitos es que, a ver, nosotros íbamos con el único ánimo de protestar contra el asesinato de 2 seres humanos, ¿no? Y resulta que nos encontramos que la gente del Partido Nacionalista Vasco iba con pancartas de sus bachoquis, ¿no? Bachoqui a banda, bachoqui, no sé, el chavaleta, en fin. Iba. ¿Cómo analizáis? ¿A qué vino aquello? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, antes decía que es la semana en la que a nadie le gustaría volver a estar en lo que estuvo, ni siquiera con esas posiciones, ¿no? En el libro hablamos de un constructo, ese es el término, es un constructo que se lleva a cabo, yo creo que desde el día martes es desde el jueves. Un constructo, estamos en momento preelectoral, no lo perdamos de vista, y en momento preelectoral cualquier cosa, y además cualquier cosa en una sociedad habituada al terrorismo, porque por desgracia ese era nuestro escenario, todo vale para el convento. Y entonces lo que se hace en ese constructo, y además el constructo se describe, con lo cual se va describiendo cómo se plantea que hay un intento de utilización partidaria, política, electoral, vamos a decirlo así, del crimen, donde entrarían en connivencia el Partido Socialista y sobre todo el Partido Popular, que recordemos también es el que está gobernando en Madrid en ese instante. Es eso que se dice en aquella famosa rueda de prensa, que los elementos del CSIC pues están detrás de esas manifestaciones donde se ha gritado en contra del Lehendakari Ibarretxe. También es interesante, y hacemos el seguimiento de hasta qué punto los gritos contra el Lehendakari Ibarretxe, el Ibarretxe dimisión, tenían entidad e importancia. Es cierto que fueron cobrando entidad hasta llegar a la manifestación del sábado, pero no es menos cierto que desde el jueves, en que empiezan a producirse algunas de ellas, hasta ese día, se le da más importancia en determinados medios, en este caso en la prensa nacionalista, que en otros, que bueno, pasa a formar parte de una de las cosas que se decían, ¿no? Lo que acaba ocurriendo el sábado es una operación defensiva por parte del Partido Nacionalista Vasco, que lee lo que está sucediendo en términos de agresión. Y, por lo tanto, un partido pues, que tiene una determinada fortaleza, lo que hace es sacar todos sus recursos y ponerlos en la calle para defenderse como partido y para defender la expresión del partido más clara que tenía institucionalmente en ese momento, que era la del Lehendakari Ibarretxe, ¿no? Al cabo de los años, pues cuando lo leemos nos parece, los que estuvieron o estuvimos allí, es como tú y como yo, nos puede parecer que menudo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la descripción de lo que allí pasa. La lectura que hace el PNV es una lectura en términos de agresión. Recordemos que venimos también de un pasado cercano, que es el 97, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde también hay una lectura posterior por parte del Partido Nacionalista Vasco en términos de agresión. ¿Por qué?
porque en ese tiempo, y el libro lo explica yo creo que bien, se va produciendo un tránsito que es muy peligroso para el nacionalismo en el sentido de que el discurso de rechazo prepolítico de la violencia, característico de Gesto por la Paz, va derivando en un discurso abiertamente político contra la violencia, que es el discurso, vamos a identificarlo grosso modo, de basta ya. El primero podía ser relativamente inofensivo para el PNV, el segundo es abiertamente beligerante con el PNV, a diversos efectos. No voy a profundizar en estos momentos en esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, eso que ya habían visto en el 97, de alguna manera, aunque no se parezca en nada o en casi nada, lo volvían a ver reproducido en el año 2000, y eso lleva una serie de actitudes, disposiciones, reacciones por parte del PNV que explica en buena medida lo que acabó ocurriendo aquella tarde de sábado, que se ve muy bien en las fotografías y en la exposición lo pueden ver. Hay una manifestación muy ordenada, muy coloreada en una determinada dirección, y hay otra manifestación muy desordenada. Hay una manifestación encuadrada y hay otra manifestación espontánea, o relativamente espontánea, vamos a decirlo así, ¿no? Esa era un poco la fotografía de situación que había entonces, para bien y para mal, claro. Desde el punto de vista de la historia, una cosa es posicionarse y otra cosa es hacer una proclama. También hay un límite entre una cosa y otra que se trata de evitar siempre, ¿no? Muchas veces esto segundo se resuelve por la vía, como decía mi abuela, aquello de no te digo que te vistas, pero ahí tienes la ropa, ¿no? Pero bueno. 3 manifestaciones, hablamos que hay una tercera. Bueno, y hay una tercera, sí, porque los amigos de Gesto por la Paz siempre se enfadan y tienen toda la razón del mundo. Incluso hay alguna imagen en la exposición que lo señala así, ¿no? Con Urquijo, con Chema, ¿no? Con Chema Urquijo y los que estaban junto con él o él junto con ellos, ¿no? Pues de aquel mundo, efectivamente, en este caso la denuncia prepolítica de la violencia, que acudieron estupefactos ante pues eso, una manifestación que efectivamente, ahí sí que no hay ningún género de dudas, no fue una manifestación de todos unidos contra ETA, sino que fue una manifestación de todos desunidos unos contra otros por mor de la situación, ¿no? Así ocurrió. Y yo también creo que también yo estaba allá, pero la sociedad que menos entendía aquello, es la parte vitoriana, la parte alavesa, porque cuando se mata a Fernando Buesa no se mata al dirigente del Partido Socialista, no se mata a alguien, decimos en el libro, un vitoriano, alguien que conocía mucho la gente, había sido diputado general. La sociedad vitoriana es la que yo creo que sí que se sitúa en la manifestación quizás de la familia, porque no entendía por qué había esa división. Había matado a alguien en la ciudad, y muy relevante, y yo creo que ese mismo, es decir, ¿por qué pasa eso? La sociedad vitoriana sí que no estaba en aquello, ¿no? Y mucha de ella se sintió, yo creo que bastante chocada, ¿no? Con lo que estaba pasando, ¿no? Los que estábamos ahí tampoco entendíamos por qué unos salían, otros nos quedábamos, en fin, era un poco complejo. Ahí yo creo que quien sale vencedor de esa división son quienes no deberían haber salido vencedores, ¿no? En fin, que era ETA y todo su entorno político. Yo creo que esa manifestación es realmente lo que nunca jamás se tenía que haber hecho, y de todo se aprende. Yo creo que aunque fue muy triste y muy doloroso, pues aquello pasó y de todo, bueno, así fue. Antes lo reseñaba Ainchané, es el factor vitoriano, no sé cómo le llamamos, ¿no? Que es una cosa que se conoce poco y que nos interesaba mucho contar en el libro, ¿no? Y es eso de que, evidentemente, las cosas no empiezan a suceder a partir del asesinato de Fernando y Jorge, ¿no? Pero hay determinadas cosas que se intensifican. ¿Y dónde se intensifican? En ese escenario. ¿Por qué? Porque aparece ese factor. El factor local es muy importante. Nosotros, por aquello el discurso hegemónico, nos hemos acostumbrado mucho a que el discurso regional o nacional, como queramos llamarlo, es el más importante. No. Cuando tú rascas, lo que es muy importante es el factor local. Cuanto más local, mejor. ¿Por qué? Porque lo local es el espacio de verdad donde se produce la vida de las personas. Cualquier cosa que trascienda lo local es una abstracción, es una creación mental. Y por lo tanto, para la persona normal y corriente, lo sencillo es entender las cosas en términos de localismo, ¿no? Y es como se leyó en Vitoria. En Vitoria se interpretó aquella manifestación como una invasión. Recordemos que veníamos todavía del tiempo de gloria de Unidad Alavesa, que no es una... Ya estaban en decadencia por completo, ¿no? Pero bueno, habían tenido sus buenos momentos en los años 90, ¿no? Entonces ese elemento vitorianista o alavesista, pues tenía cierta... Hay algunos dirigentes del Partido Socialista que se quedan sorprendidos porque no hay una traducción, en votos en las elecciones de marzo con esa expresión de adhesión que había habido en aquella manifestación. Claro, es que no tenía nada que ver, es que estábamos hablando de dos cosas distintas.
Eso es lo que ocurrió, ¿no? Eso yo creo que es una parte interesante para leer y para conocer este pequeño país que es muy diverso en su geografía local, vamos. En el libro también habláis de derechización de cierta parte de la intelectualidad que provenía de la izquierda y que a partir de este momento toma otras opciones políticas. Es interesante, sí. Antes hemos hablado de ese cambio de gesto por la paz, no de cambio, vamos, de ese momento de gesto por la paz a ese otro momento de basta ya, y es muy interesante cómo el terrorismo ha tenido muchos efectos muy diversos, y uno de ellos ha sido precisamente que una parte de la intelectualidad vasca, de la academia, de la universidad, es de los que se enfrentan al terrorismo y acaban adoptando en ese tránsito del antiterrorismo al antinacionalismo vasco y finalmente vinculándose a lo que está funcionando en ese momento, que es el Partido Popular hasta 2004, y adoptando un posicionamiento a tal punto que volvemos a una situación que curiosamente se repite en exceso en la historia contemporánea española, y es que una muy buena parte de la inteligencia del nacionalismo español se recluta en Euskadi, que es una cosa interesante que teníamos que preguntarnos por qué ocurre, ¿no? Maeztu, Unamuno a otro nivel, el Lion d'Or, Burlan Michelena, bueno, habría muchos, ¿no? Y sería muy interesante. Pero bueno, esto se escapa de lo que nos traía aquí esta tarde. Marta, no sé yo si tú quieres decir algo. A mí sí me parece, después de haber leído el libro, sí me gustaría saber vuestra opinión, si habéis participado en la redacción del libro o habéis seguido la construcción del libro o cómo veis, reflejáis. Incluso también me gustaría preguntarte si después de leer el libro y de ver la investigación que han desarrollado, si habéis descubierto partes que no conocíais de vuestro padre. Sí. A ver, esto. ¿Se me oye? Sí. Bueno, sí, claro, desde el principio tanto Eduardo como Antonio nos consultaron y nos pidieron ciertas cosas que no encontraban, ¿no? Ciertos detalles de tipo personal que igual ellos no conocían. Y luego también nos dieron a leer el borrador antes de darle ya la forma definitiva, ¿no? Y contaron con aportaciones que hicimos nosotros. Y sí, para mí, desde luego, ha sido un descubrimiento también, porque claro, yo tengo una idea de mi padre, pero todo ese entramado político, todas estas cosas que se descubren en el libro, yo no las conocía. Entonces yo creo que para todos ha sido también esa parte de la vida de mi padre que nos la han traído, ¿no? Nos la han hecho presente. Yo estoy súper agradecida y súper orgullosa del trabajo porque creo que su legado forma parte o es una pieza más del legado que dejamos para nuestros hijos, ¿no? Y para las futuras generaciones. En clase se dice, cuando nadie pregunta, es que o todo ha quedado muy claro o nada ha quedado claro, ¿no? Que soñar con lo primero. Todo ha quedado claro, pero por si acaso. Es una cuestión menor. Primero, felicitaros por el libro, no lo he leído todavía, pero por lo que os llevo oído me parece que sitúa muy bien la personalidad de Fernando Buesa. Solamente hay una pequeña cuestión en la que me quedan dudas de lo que has dicho tú, Antonio, de la semana esa semana que es una semana clave. Empieza el 22 de febrero y llega, creo que fue martes o lunes, no estoy seguro, y que llega hasta el sábado. Y dices, Antonio, y está bien, pero no estoy seguro de que todos nos arrepentiríamos de lo que se dijo aquel momento. Yo recuerdo exactamente esa semana, recuerdo, Antonio, que cuando enteramos del asesinato, estábamos juntos y recuerdo perfectamente todo lo que sucedió aquella semana, perfectamente, no recuerdo bien lo que yo dije, lo que dijo mucha gente, y no estoy seguro de que sea así. Es decir, la manifestación, es verdad que había habido una especie de carteles que habían aparecido sobre el Endacari en Vitoria. La manifestación del sábado, una de las cosas más terribles
incomprensibles que han pasado en el País Vasco, es muy difícil de entender. Es decir, desde el asesinato de Fernando Buesa hasta ese sábado, el Partido Nacionalista Vasco no sufrió ninguna agresión. Sufrió la indignación de cosas que habían pasado, que pues, se podían sentir heridos por el pacto que existía en aquel momento, pero podían también haber adoptado otra posición. Exactamente qué es lo que llevó a esa radicalización. Fue tal la agresión que subió para una reacción, que fue una reacción, bueno, que tuvo unas consecuencias enormes, se condicionó los siguientes años. Los siguientes años tuvo muchos más condicionamientos, pero cambió muchísimas claves, pero fue, yo no estuve afortunadamente en esa manifestación, pero fue una manifestación sorprendente que rompía muchísimas claves y es muy difícil de entender qué claves tiene, porque es decir, que igual las declaraciones que hicimos no se tienen que haber hecho, no sé muy bien qué es lo que quiere decir. Es decir, ¿qué pasó para que esa manifestación de ese sábado, que fue una especie de reafirmación, no sé si nacionalista, pero en torno al Lehendakari Ibarretxe, se convirtiese a partir de ahí en el punto de partida de la siguiente era? Era lo que quería decir, simplemente. Bueno, efectivamente, mi afirmación de que todos quisiéramos haber estado y dicho pues, una manifestación de la bonomía que me caracteriza, no otra cosa, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver con la ciencia, ni siquiera ciencia social, ¿no? Bueno, ¿por qué se llega a eso? El libro explica lo que ya he explicado, no me voy a repetir, pero hay un detalle interesante, y es que esa expresión de manifiesta desunión fue excepcional, porque a partir de ahí empieza a trenzarse todo un proceso de unión. Eso también es cierto. Es decir, la referencia a diferentes magnicidios que señalamos ahí, que más o menos pues, acaban con Corta, con José Mari Corta, sin embargo, todos ellos, fueran personas importantes los asesinados o no, generaron una adhesión inmediata, al punto, incluso, creo recordar que decimos, que la pancarta de la discordia es la que acaba presidiendo algunas de las manifestaciones de protesta por los asesinatos que, por desgracia, suceden a continuación del de Fernando y Jorge, ¿no? Con lo cual, claro, nosotros viéndolo como desde la gran ventaja de los historiadores, retrospectivamente, pues todo lo construimos, lo articulamos y la historia no es más que una manera de dar orden al caos en el que realmente se produce la realidad, ¿no? Para que sea comprensible, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí, ¿no? A partir de esa manifestación de desunión empezó, como digo, a trenzarse una unión que, bueno, pues que yo creo que no se rompe en ningún momento, desde luego, no se rompe en ningún momento hasta el final de ETA. Tenía 14 años cuando pasó todo esto y comentas que hay muchas frases que decía Fernando Buesa que hoy en día tendrían mucha vigencia. ¿Podríamos concluir que hemos avanzado poco? No, tampoco. Que tendrían vigencia porque, a ver, decía uno de nuestros maestros que la historia contemporánea vasca se sintetiza en dos términos y, de hecho, los utilizó para titular un magnífico libro que yo les recomiendo. Estoy hablando de Juan Pablo Fusi en ese libro que se titula País Vasco, Pluralismo y Nacionalidad, ¿no? Claro, es una pequeña comunidad que se mueve en dos términos que es muy difícil trenzarlos adecuadamente y que cuando operan casi como contradictorios se convierte en una comunidad peligrosa. Es decir, si la ciudadanía y las instituciones se empeñan en llevar las dos riendas de esta carreta al unísono, en paralelo, y hacer que el país cada vez sea más expresión de sí mismo, vamos a decir así, para que todos podamos sentirnos representados en esta afirmación, pero a la vez lo suficientemente respetuoso y animador de la pluralidad, de la diversidad que lo constituye no hoy, sino que lo constituye desde que es moderno. El País Vasco en el siglo XVIII no era plural, no era diverso, era tan homogéneo como eran todas las sociedades premodernas. Pero el País Vasco en la modernidad pasa a ser una sociedad plural, diversa. No vale eso de decir, bueno, es que todas las sociedades son plurales y diversas. No estamos hablando de eso.
no estamos hablando de... Estamos hablando de que la pluralidad y la diversidad funciona a través del mínimo común denominador, que es la ciudadanía, que es lo único que confiere derechos, o es lo principal que debe conferir derechos. Entonces, cuando las dos riendas del caballo, del carro, las llevamos en esa dirección, el país puede dar satisfacción a las demandas de identidad que manifiesta una parte sustancial del mismo y que nos hacen radicalmente diferentes a nuestros vecinos más inmediatos, y en paralelo puede respetar esta condición plural y ciudadana para el funcionamiento interno de la sociedad. Esta tensión es característica de la sociedad vasca en el último siglo y medio, y va a seguir siéndolo. O sea que en ese sentido no es que estemos en el mismo sitio, es que recurrentemente volvemos a determinado tipo de debates, ¿no? Otros colegas también muy significados utilizaron para hablar de la historia casi oficial del Partido Nacionalista Vasco el término el péndulo patriótico, para remitir a un partido que se caracteriza por, desde su origen, desde 1895, por ora vivir en un cierto pragmatismo, ora vivir en una cierta exaltación, ¿no? Bueno, lo que quiera vivir ese partido y sus partidarios, pues está muy bien. Lo que pasa es que más allá de ellos, pues hay una sociedad. Y esa sociedad, pues, sufre, disfruta o padece, dependiendo cuál sea la actitud de un partido que en los últimos decenios, solo en los últimos decenios, pues ha ganado una solvente hegemonía, y que, por lo tanto, los giros estratégicos que lleve a cabo, pues tienen una consecuencia muy importante para el conjunto social, no solo para ellos, también para ellos. Sí, yo quisiera recordar que a Fernando Buesa lo asesinaron por las ideas que defendía, por los valores que defendía, especialmente valores de tolerancia, valores éticos, valores de libertad, valores democráticos, valores de respeto a la ley, independientemente de los valores socialistas, que también los defendía. Pero lo mataron, lo asesinaron por eso. Y visto con perspectiva, a día de hoy, si volvemos a releer los discursos de Fernando, muchos están en el libro, pero hay otros que se pueden acceder a través del archivo de la Fundación, creo que se puede afirmar con toda contundencia que esos valores han triunfado, que hoy la tolerancia, la libertad, la paz, la convivencia, incluso el respeto a la ley, están instalados entre nosotros. Y el gran objetivo y el gran deseo que creo que tendría Fernando es que no volviéramos a caer en los errores que se cometieron en el pasado, o que algunos más que otros cometieron en el pasado. Me parece que ese es un deseo fundamental, pero creo que, respondiendo a lo que decías, hemos avanzado mucho. Fernando tenía razón y además sus tesis y sus ideas han triunfado. Azkenengo pertsonaren batek zerbait esateko baldin badu, oraintxe aukera. Eta bestela, bukatzen joango gara. Perdón. Sí, decía que si alguien quiere hacer alguna última reflexión, alguna pregunta, y si no, iríamos terminando. Bueno, besterik gabe, beraz, no sé si queréis acabar diciendo algo. Bueno, pues yo agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Creo que ha sido muy interesante conversar. Podríamos seguir debatiendo, seguro que seguiremos debatiendo. Quizá nos falta un poco de costumbre para tomar la palabra en estos actos, pero poco a poco nuestro objetivo también es, así como ha sido este libro hoy, pues seguir con esta actividad y que podamos generar espacios de reflexión, de memoria, de convivencia entre diferentes, que es para lo que estamos. Eskerrik asko etortzeagatik. Beste bat arte.